Buenos días. Nuestro trabajo se llama Factores psicosociales que influyen sobre el acoso laboral en población que trabaja en modalidad de teletrabajo del Banco Cundinamarca, sede Bogotá. Autores: Edna Joana Espinosa Moreno, Amber Enrique García Andrade, Aleida Lozano Guarnizo, Erika Quintero Botero. Presentado a Jorge Alberto Velázquez Castrillo. El acoso laboral es un problema social que ha venido creciendo afectando a muchos trabajadores en todo el país. Una de sus principales características es la dominación de los altos rangos en las empresas dirigidas hacia sus empleados o de sus compañeros de la misma dependencia, buscando siempre obtener un beneficio. Esta acción puede afectar tanto física como mentalmente a una persona. El problema es que la mayoría de los casos no son denunciados y se presentan continuamente. Es un fenómeno que se presenta comúnmente dentro de las organizaciones, tanto privadas como públicas. Como afirma Palacios, es una situación que va en contravía de los preceptos de dignidad e igualdad que son inherentes al derecho al trabajo. El presente trabajo, de orden investigativo, tiene un enfoque cuantitativo que aborda temas relacionados con el acoso laboral en la población que labora bajo modalidad de teletrabajo, debido a la coyuntura del COVID-19, que ha generado no solo nuevas alternativas de desarrollar funciones, sino también ha provocado más abusos laborales. Es importante tener presentes estudios como el realizado en el 2018 por la Universidad Libre, donde indica que los índices de acoso laboral en el país podrían llegar al 50%, señaló la institución. En Colombia, la Ley 1010 del 2006 estipula y es clara la necesidad de respetar la dignidad y moralidad en ejecución de la relación de trabajo, tanto para el trabajador como para el empleador. A lo largo de esta investigación se busca indagar e identificar cuáles son los factores psicosociales que influyen para el desarrollo del acoso laboral y así dar a conocer sus características y consecuencias que puede llegar a tener sobre trabajadores laborando desde casa. De las diferentes causas que se presentan en las empresas sobre el acoso laboral, según estudios documentales e investigaciones referentes al tema, resulta de manera especial estudiar cómo los factores psicosociales influyen en esta problemática y cómo ésta con los días va aumentando. La presente investigación surge de la necesidad de estudiar cómo el nuevo contexto laboral ha sido afectado por las diferentes formas de acoso laboral, debido a la pandemia y a la necesidad de muchas empresas de seguir su funcionamiento, ya que tuvieron que solicitar a sus empleados adaptar sus espacios personales para transformarlos en oficinas. La investigación busca ser útil para todas las empresas, sin importar si sus trabajadores han pasado o no por este tipo de situaciones. Sirve para hallar los factores que ocasionan esta problemática, para estudiar sus síntomas, efectos y así detectar las posibles soluciones que se establezcan para que éste disminuya. Todo esto nos hace plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera los factores psicosociales afectan e incentivan el acoso laboral en la población que labora en la modalidad de teletrabajo del Banco Cundinamarca, sede Bogotá? El objetivo general es analizar cómo los factores psicosociales incentivan el acoso laboral en la población que labora en la modalidad de teletrabajo del Banco Cundinamarca, sede Bogotá. Los objetivos específicos de esta investigación son diseñar una entrevista estructurada que permita conocer los factores de riesgo que intervienen en el acoso laboral en la población que labora bajo esta modalidad de teletrabajo del Banco Cundinamarca, sede Bogotá. Realizar la entrevista a la población que labora bajo esta modalidad del Banco Cundinamarca, sede en Bogotá. Analizar los datos recolectados de las entrevistas. Para el trabajador, hay dos factores muy importantes y determinantes. Estos son los estímulos y los factores psicosociales. Los factores psicosociales, podemos decir, son aquellos estímulos percibidos, los cuales pueden variar dependiendo de cada persona y de la situación que se presenta en el momento, el enfoque con que se analice o de acuerdo a la intensidad y cómo éste afecta el tipo de ambiente y relación laboral con los que están a su alrededor. Existen una gran mayoría de situaciones estresantes que se pueden describir, como lo son los cambios bruscos de cargo, rotación de personal continua, compañeros o altos mandos que no colaboran en la convivencia,
hábitos del lugar y condiciones internas o externas que no son las adecuadas. Los avances tecnológicos también facilitan todo este tipo de proceso en cuanto a la estructura. El desarrollo de nuevas plataformas digitales, la accesibilidad al servicio de Internet, entre otras cosas más, han hecho que las organizaciones sean un poco más productivas, con el aprovechamiento del tiempo de sus empleados y vendiendo su imagen transformadora y competitiva hacia sus nuevos reclutamientos. La afectación mundial de la economía y la salud mental de miles de millones de personas a causa de la pandemia COVID-19 ha disparado las alertas por las afectaciones colaterales en todos los ámbitos del ser humano, como lo es la afectación en la relación laboral y obligando a cambiar las maneras tradicionales de desempeñar una actividad laboral. Todas estas situaciones lo que han ocasionado son sensaciones de abandono, sobrecarga y acoso laboral en empleados que están pasando por una situación, alterando las condiciones del trabajador e incurriendo en cambios en los factores psicosociales de cada individuo, generando un malestar en todos los niveles, tanto físicos como mentales. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores que pasan por esto, física, social y mentalmente. Como nos dice Jiménez, estos son factores o situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave la salud, mientras que los riesgos psicosociales son habitualmente factores con diferentes niveles de probabilidad de ocasionar daños de todo tipo. Para el proyecto nos sirve también la teoría de la motivación humana de Maslow, la cual tiene sus raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología clínica. A su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional para analizar los factores psicosociales que influyen en el acoso laboral. Se tomará una población de 30 funcionarios en modalidad de teletrabajo, entre hombres y mujeres, todos mayores de edad. Todos residen en la ciudad de Bogotá y son trabajadores en el área administrativa del Banco Cundinamarca, sede Bogotá. El tipo de investigación que utilizaremos en nuestro proyecto es un enfoque cuantitativo, ya que la finalidad de este proyecto es analizar cómo los factores psicosociales incentivan el acoso laboral en la población que labora bajo la modalidad de teletrabajo del Banco Cundinamarca, sede Bogotá. Además, el diseño de investigación se realiza desde un nivel descriptivo, que consiste fundamentalmente en identificar las propiedades, características y o beneficios del objeto de estudio, que en este caso sería el acoso laboral. Se utilizan técnicas de recolección de información como análisis e investigaciones de documentales, observación, revistas científicas, entrevistas, entre otros. La entrevista estructurada es una entrevista en donde el entrevistador va a seguir un cuestionario o una serie de preguntas ya establecidas que le van a permitir abordar diferentes aspectos del entrevistado. Tiene la ventaja que al ser preguntas estructuradas se puede aplicar a un número amplio de personas y arrojar los resultados sobre puntos específicos. Por lo general son preguntas cerradas y con un sistema de puntuación que le da un valor a cada pregunta. De esta manera se obtienen los resultados ayudándonos a unificar la información. Para nuestro proyecto, el instrumento que vamos a utilizar será la escala de Cisneros. Se le aplicará a las 30 personas, todas mayores de edad y todos funcionarios del área administrativa del Banco Cundinamarca en la sede de Bogotá. La escala Cisneros, o conocido como barómetro Cisneros, es una escala con una gran validez desarrollada por Iñaki Piñuel. Evalúa el grado de acoso al que fue sometido o es sometido una persona en un sitio de trabajo. También se usa para sondear de manera periódica el estado y los índices de violencia en el entorno laboral. Es una de las 3 escalas del barómetro Cisneros. Consta de 43 preguntas de investigación que tomaremos de la forma adaptada de la doctora Marisabel Martínez, especialista en psicología organizacional, en la cual ella mantiene el documento original, las preguntas que indagan los comportamientos que tienen el acoso laboral. Aquí lo que cambia es la opción de respuesta y se modifica la opción
de respuesta de la persona que realiza la escala, dando como opción optativa el sí o el no. Cada una de las preguntas con un puntaje específico, que nos ayudará al momento de obtener los resultados. La escala Cisneros es un instrumento tipo cuestionario que se utiliza para evidenciar los índices de acoso laboral. Está compuesto por 3 niveles. El primero mide el acoso psicológico, el segundo el estrés postraumático y el tercero la intención del colaborador de renunciar, con un total de 43 preguntas. Para aplicarlo, se pasó la escala a un formato Google Drive y el link se le envió a las 30 personas que conformaban la muestra, donde se le solicitó a cada uno que contestaran las preguntas con un sí o con un no. Una vez se finalizó la aplicación de las 30 muestras, se procede a verificar si toda la muestra participó de la aplicación y si contestaron las preguntas completas. Se realiza la sumatoria de los puntos de manera individual y posteriormente de manera grupal. Esto con el fin de realizar un análisis detallado de los resultados. Para los aspectos éticos nos basamos en el Código Deontológico del 2006, que nos dice que cumpliendo con los aspectos del capítulo 7, la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones se realizan bajo los siguientes artículos. Artículo 49. Menciona que los profesionales en psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los análisis y conclusiones, resultados, como también la divulgación y pautas para su correcta utilización. Artículo 56. Todo profesional de la psicología tiene derecho a la propiedad intelectual sobre los trabajos que elabore de forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de autor establecidos en Colombia. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es analizar cómo los factores psicosociales incentivan el acoso laboral en la población que labora en la modalidad de teletrabajo en el Banco Cundinamarca C de Bogotá y cumpliendo con uno de los métodos específicos para tal fin, como es la aplicación de la entrevista estructurada de Cisneros a los colaboradores del banco y conociendo la opinión de los funcionarios, determinando qué tan buen clima laboral se maneja al interior de la empresa, se aplica la escala y encontramos lo siguiente. Si observamos el puntaje individual, vemos que los cargos asistenciales son los que reflejan algún tipo de acoso, ya sea ocasional, sistemático o externo. Es decir, que las personas que ocupan esta área se debe realizar un plan de intervención desde el área de bienestar laboral, asistida por su ARL. Encontramos también que no hay una comunicación asertiva entre los superiores y los colaboradores, ya sea porque ésta sea nula o porque no se utilizan los medios de comunicación correctos. Que el prohibir la interacción entre compañeros complica aún más el trabajo en equipo. Hay sensibilidad a la información, lo que está permitiendo que entre compañeros se tenga acceso a información personal y privada, haciendo uso de esta para alterar o afectar a la persona afectada. La muestra evidencia situaciones muy puntuales de acoso y esto también se evidencia con el 43% que muestra un acoso extremo, lo que permite determinar que hay coherencia de los resultados entre los individuos de cada pregunta como la totalidad de puntos obtenidos por cada participante. Es muy importante lograr buenos canales de comunicación para así poder llegar a afrontar y disminuir el acoso laboral dentro de las empresas, ya que estas no solamente están afectando a la persona que está bajo la situación, sino también repercute en la producción interna y externa de los productos que la empresa puede estar ofreciendo. Es de gran importancia analizar los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los funcionarios del banco, ya que en estos se encuentran los factores que están en aumento y desencadenando la percepción que tienen los empleados frente al acoso laboral y la disminución de su bienestar en dicha empresa. Al analizar los resultados encontrados con la aplicación de los instrumentos propuestos en el diseño de investigación y de la literatura consultada, para determinar el impacto de los factores que intervienen, observamos que los factores psicosociales que afectan e incentivan al acoso laboral en la población que labora bajo la modalidad de teletrabajo en el banco podrán tener graves daños psicológicos y en la salud del trabajador. Como lo comenta Jiménez,
Los riesgos psicosociales y factores de riesgos psicosociales laborales son situaciones que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores física, social o mentalmente, desencadenando consecuencias graves en la persona afectada. En todo lo que se analizó y encontramos, no podemos dejar de lado. Es más, debemos evaluar que los empleados del banco presentaron un porcentaje alto al indicar que se sienten desmotivados al ir a trabajar. En cuanto a esto, Méndez nos expresa que la motivación es lo que impulsa a los individuos a realizar cualquier actividad que represente factores internos o externos. Es así como al recibir formas inadecuadas de trato genera una desmotivación en el lugar de trabajo versus las ventajas de tener un trabajo y sus beneficios. Desde otra perspectiva entendemos que relacionarse es de mucha importancia para cualquier persona y que manifestaciones inadecuadas juegan un papel importante. El acoso laboral se caracteriza por incluir desde gestos hasta vocabularios soeces. Es importante realizar talleres o programas de capacitación que permitan el afianzamiento de conocimientos recíprocos, como también los lazos entre los trabajadores.